Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 152. Hoy vamos a dar conclusión al libro de Ruth con los capítulos 3 y 4 y dar comienzo a el primer libro de Samuel en el capítulo 1. El capítulo 3 comienza con las instrucciones de Noemí a Ruth de ir hacia la casa de Booz luego de que aventara la palma de las cebadas. Aventar las palmas de cebada se hacía luego de trillar la cebada. El trigo se hacía igualmente. Bueyes trillaban la cebada para romper las palmas. Luego los labradores se postraban en dirección del viento y tomaban las palmas y las tiraban al aire. El viento se llevaba las pajas y las cáscaras y las parvas volvían a caer a tierra. Así se limpiaba la cebada para ser procesada. Es probable que Booz estuviera supervisando la obra y no actualmente aventando las parvas él mismo. Noemí le da instrucciones a Ruth de ir a su hogar y acostarse a sus pies luego de haber trabajado la cebada, lo cual Ruth hace en los siguientes versos. Noten en el verso 7 que Booz se acostó a dormir en la era al lado de un montón. Esto se hacía siempre al tiempo de la cosecha y el aventamiento de cebada y de trigo, por cuanto el trigo y la cebada, si son cosechados antes tiempo, pueden encender espontáneamente, dañando toda la cosecha si no estuviesen pendientes. Mientras Booz está acostado esa noche, Ruth le descubre los pies y se acuesta. Este hecho tiene un significado diferente a lo que tal vez piensas al leerlo. Se acordarán de nuestra lectura en el libro de Génesis, los juramentos de Isaac, Jacob y José, utilizando la mano bajo el muslo y su asociación con las partes del hombre. El uso del término pies en varios instantes en el Antiguo Testamento, aunque es importante notar que no es en todo instante, es una referencia a los genitales. El hecho de que Ruth haya descubierto los pies de Boaz no necesariamente indica que los desnudara, sino que simboliza una propuesta de matrimonio estando sujetada a su disposición de tomarla como mujer. En este caso, su propuesta es que Booz la redimiera. Al echar la esquina de su manto sobre ella indicaría que Booz aceptara su propuesta. Noten los detalles en los versos 10 al 13. Primeramente que Booz se consideraba mayor de edad o al menos mayor que Ruth, ya que menciona que Ruth hizo bien en no ir tras los jóvenes. Segundo, que Ruth era estimada ser una mujer virtuosa en la ciudad y su propuesta no fue indecente, sino aceptable para una mujer en su posición. Tercero, que Booz la redimiría, pero había un redentor más cercano, cual tuviera que consentir en otro rito peculiar, cual consideraremos ya mismo. De todos modos, Booz acepta que Ruth pase la noche con él, de nuevo no indicando una relación física. El capítulo termina con Booz enviándola de regreso a su suegra con 6 medidas de cebada, las cuales cargó en su manto. Deben notar que al espigar Ruth en los campos de Booz, tanto ella como Noemí tuvieran que procesar la cebada a mano en su hogar con tanto de poder hacer harina. Las medidas de cebada dadas por Booz eran ya aventadas y sería mucho más fácil de moler en harina. También era una indicación de que al redimir a Ruth, Booz se haría cargo del cuidado de Noemí. Esto tiene sentido ya que al redimir a Ruth, Booz obtendría la heredad de Kelión, marido de Ruth, a al ser que ninguno de Judá redimiera a Olfa, lo cual no sucedería ya que Olfa regresó a Moab, y que ninguno redimiera a Noemí, lo cual no era probable dada su edad, Booz obtendría toda la heredad de Elimelech, las porciones de Malón y Kelión y sus hijos. Al hacerlo, Noemí quedaría sin lugar, al menos que Booz se hiciera cargo de ella también. Noten en el verso 18 que Noemí sabe que Booz resolvería el asunto prontamente. El capítulo 4 precisamente entonces menciona este proceso de la resolución de Ruth. Del asunto de Ruth. Noten en el primer verso que el nombre del otro pariente no es mencionado en la historia. Esto probablemente porque no tuvo la disposición de redimir a Ruth. Booz toma 10 hombres de la ciudad como testigos de su discurso con el otro pariente, cual toma lugar en la puerta de la ciudad, donde acontecían todos los negocios de la ciudad. Noten en el verso 3 que Booz comienza su discurso mencionando la venta de parte de la heredad de Elimelech por su viuda Noemí.
A este tiempo, el pariente probablemente supo que sus dos hijos habían fallecido, aunque no supiera la historia de Ruth. Su pensamiento probablemente era que tomaría la heredad, redimiendo a Noemí para su sustento, ya que era viuda y consciente en redimir la propiedad. Sin embargo, en el verso 5, Booz comenta la necesidad de tomar a Ruth como esposa para restaurar la heredad del difunto. Al escuchar esto, el pariente nota que tomar a Ruth dañaría su propia heredad, ya que su obligación sería de darle hijos a Ruth, los cuales vendrían a ser herederos de todas las propiedades del hombre, no tan solo la heredad de Elimelech. Se niega a redimir y le cede la oportunidad a Booz. Al mencionar que dañaría su propia heredad, indica que tuviera hijos quienes ya conocían su parte en la heredad, y el añado de otros hijos causaría problemas con sus hijos presentes. Esto también indica que este hombre fuera casado ya y no deseaba las obligaciones de una segunda esposa. Booz intencionalmente presentó la situación de esta manera con tanto de hacer que el hombre respondiera de esta forma. Que Booz estuviera dispuesto a tomar a Ruth como esposa indica o que había enviudado también, algo cual probablemente se hubiera escrito en el relato, o que nunca hubiese tenido hijos habiendo heredado la tierra de su padre, pero nunca tomando esposa. Al escuchar las palabras del hombre, Booz le pide que confirme su decisión, lo cual el hombre hace en presencia de los testigos, entregando su zapato a Booz en señal de confirmación. Esta acción tiene dos sentidos en esta historia. Primeramente, como notarán en el verso 7, este procedimiento se hacía en los actos de redención, tanto de tierras como de personas y de todo negocio. De tal manera, su principal sentido es una forma de contrato. Segundo, el zapato era lo único de propiedad cual iba debajo del pie del hombre, siendo que el pie tiene otro significado cual cubrimos en el previo capítulo. Tal señal simbolizaba, al igual que el Redentor cedía su derecho de tener a la mujer por esposa, negándose darle hijos y otorgándole ese derecho a otro. Noten en el verso 9 que el hecho le cede a Booz la heredad de Elimelech, Kelión y Malón. El verso 11 parece confirmar que Booz no había tenido mujer aún y que Ruth sería su primera esposa y madre de sus hijos. Noten las referencias a Raquel y Lea, las madres de las tribus de Israel, aunque Bilha y Silpa, sus criadas, también dieron a luz hijos a Jacob. Noten la referencia a Fares, el hijo de Judá, con su nuera Tamar, en Génesis 38, en el verso 12. Booz toma a Ruth como mujer y tiene un hijo con ella. Noten en el verso 16, Noemí se hace nodriza del niño y las mujeres de la ciudad contaron a Obed como hijo de Noemí en sentido simbólico, ya que su linaje había sido redimido. Noten en el verso 17 que Obed fue padre de Isaí, padre de David. Los versos 18 al 22 contienen las generaciones desde Fares, hijo de Judá, hasta David. Deben notar el nombre del padre de Booz como Salmón. Si se acuerdan nuestra lectura del libro de Josué, recordarán que Rahab se casó con Salmón, indicando que Booz fuera hijo de Rahab y abuelo de Obed. Noten que el libro termina con la mención entonces del nacimiento de David. Los dos libros de Samuel contienen la historia del profeta y último juez de Israel y la historia del principio del reinado de los reyes sobre Israel. Durante los días del profeta Samuel, el pueblo de Israel se aparta del modelo establecido por Dios y desea ser como las demás naciones, teniendo rey sobre ellos. Notaremos la condición de Israel durante los tiempos de Samuel y el papel de Samuel en restaurar la relación del pueblo con Jehová. En su papel como profeta y juez, Samuel ejecuta la labor de ungir a dos reyes, primeramente a Saúl, luego a David. El narrativo de David oficialmente comenzó con el último verso del libro de Ruth y seguirá por los próximos 6 libros, aunque en diversas maneras. Primera de Samuel comienza con la historia del nacimiento del profeta Samuel a Elcana y su esposa Ana. Noten que semejante a Débora y Sansón, Samuel es nacido en la heredad de Efraín.
Sin embargo, Samuel no es de la tribu de Efraín, sino de los coatitas, siendo levita. Este detalle se nota en mayor profundidad en la genealogía contenida en Primera de Crónicas capítulo 6, versos 16 al 23. La historia de Elcana es similar a las historias de las matriarcas y patriarcas del Génesis, en que teniendo dos mujeres, una era estéril. En esta historia, Penina es el nombre de la otra esposa y le fue concedido darle hijos a su marido Elcana, pero Ana no podía concebir. Noten en el verso 3 que Elcana subía todos los años a Silo para ofrendar sacrificios a Jehová. El sumo sacerdote era Elí y ministraba junto a sus dos hijos Ofni y Finés. Deben notar que este es otro Finés, no el nieto de Aarón mencionado previamente en los escritos del Antiguo Testamento. Los versos 4 al 7 describen cómo Penina afligía a Ana por el hecho de que no tuviera hijos, irritándola cada vez que subían al templo en Silo. Deben notar que la porción otorgada a Ana y Penina junto con sus hijos era de los alimentos del sacerdocio, indicando que Elcana sirviera como parte del sacerdocio del templo. Los sacrificios que ofrecía Elcana eran del pueblo, no de Elcana, de los cuales le tocaría su porción. Noten el voto de Ana en el verso 11, indicando que si Dios le diera un hijo, sería dedicado a Dios y que no pasaría navaja sobre su cabeza. Debemos notar dos cosas aquí. Primeramente, la posibilidad de ofrecer hijos a Dios mediante dedicación en el templo. Esto ha sido la base de que muchos piensen que Jefté ofrendó a su hija al servicio del tabernáculo y no en holocausto. Segundo, que la mención de que no pasaría navaja sobre su cabeza no es necesariamente indicativa de un voto nazareo, aunque deben notar que Ana se defiende ante Elí diciendo que no había tomado vino ni sidra, los cuales serían prohibidos para la madre de un nazareo, como lo fue con la mujer de Manoah, madre de Sansón. Los versos 12 al 18 contienen la interacción entre Ana y Elí, el sumo sacerdote en el templo. Deben notar la condición del sacerdocio al pensar Elí que Ana estaba ebria. Segundo, debemos notar que las palabras de Elí hacia Ana en el verso 17 no son casuales, siendo que la gente inquiría de Jehová en el templo preguntándole al sumo sacerdote. A pesar de su condición de caída, las palabras de Elí provienen de Jehová. Noten en el verso 19 que Jehová se acordó de Ana, indicando que concedió su petición. La próxima vez que Elcana sube al templo, Ana se queda criando a Samuel. Luego de destetar al niño, Ana sube al templo con Elcana para dedicar a Samuel al servicio del Señor. Noten la ofrenda de becerro, cuál era la ofrenda de los sacerdotes, tanto de expiación como de redención del primogénito, como es el caso en esta historia. Noten el testimonio de Ana en los versos 26 al 28. El capítulo termina con la adoración de Ana a Jehová por haberle concedido al niño Samuel. Esto ha sido los capítulos 3 y 4 del libro de Ruth y el primer capítulo de Primera de Samuel. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.